Hay un misterio que ha perseguido a las ciudades por, más de un siglo, y es este. ¿Por qué hay barrios que parecen, no sé, como atorados en un ciclo de crimen sin fin? No importa quién se mude ahí o quién se vaya, la delincuencia persiste. Es como si el problema estuviera en las calles mismas. Bueno, pues hoy vamos a ponernos el sombrero de detective y a tratar de resolver este caso. Y todo arranca con esta pregunta, que es la pregunta del millón y la que cambió la criminología para siempre. ¿El delito es cosa de mala gente o de malos lugares? Por muchísimo tiempo la respuesta parecía obvia, ¿no? Pero como vamos a ver, la evidencia nos llevó por un camino que nadie se esperaba. Muy bien, vamos a meternos de lleno. Imaginen esto. Estamos en Chicago, en los años 20, los 30, una ciudad que no para de crecer, llena de promesas, de trabajo, pero al mismo tiempo con zonas donde la delincuencia era un problema constante, que nomás no se iba. Era una verdadera contradicción, progreso y caos, uno junto al otro. Y aquí es donde entran nuestros investigadores, casi detectives diría yo, Clifford Shaw y Henry McKay. Eran sociólogos de la Universidad de Chicago y decidieron que, para entender el crimen, en lugar de analizar personas, iban a analizar la ciudad misma, pero de una forma que nadie había hecho antes. A ver, su método fue una genialidad para la época. Juntaron datos de miles, pero miles de jóvenes detenidos. Y en vez de hacerles perfiles psicológicos, hicieron algo súper simple pero increíblemente revelador. Pusieron un puntito en el mapa por cada casa de donde venía un joven. Y así siguieron, década tras década, llenando ese mapa de Chicago con puntitos. Y aquí es donde encontraron la primera pista que lo cambió todo. En ese entonces, la gente creía que ciertos grupos de inmigrantes, por ejemplo, eran los que traían el crimen. Pero los mapas de Shaw y McKay mostraron algo que, de verdad, fue un shock. Cuando esos grupos se mudaban a barrios mejores, ¡pum!, sus tasas de crimen bajaban drásticamente. Y mientras tanto, los nuevos grupos que llegaban a esos barrios viejos empezaban a delinquir. O sea, el crimen no viajaba con la gente, el crimen se quedaba ahí, en el mismo lugar. Y de repente, ¡zas! El caso dio un giro de 180 grados. El sospechoso principal ya no era un tipo de persona, sino un tipo de lugar. Todas las pistas, todos los puntos en el mapa señalaban a un área muy específica de la ciudad. Un área a la que le pusieron un nombre: la zona de transición. Y cuando analizaron el expediente de este sospechoso, el patrón era clarísimo. Esta zona de transición, que casi siempre estaba pegadita al centro de la ciudad, tenía características muy marcadas. Muchísima pobreza, claro. Un ir y venir constante de gente, o sea, nadie se quedaba mucho tiempo. Una mezcla enorme de culturas e idiomas que a veces ni se entendían entre sí. Y, por si fuera poco, un deterioro físico brutal. Casas viejas, calles descuidadas. Definitivamente no era un lugar donde la gente quisiera hacer su vida. Y este hallazgo, de verdad, lo cambió absolutamente todo. Por primera vez, tenían pruebas, datos duros, que demostraban que el entorno, la estructura social del barrio, era el verdadero culpable. No era que la gente fuera mala o tuviera algún defecto moral. No, el problema estaba tejido en el ADN social y económico de ese lugar. Ok, perfecto. Ya tenemos al culpable bien identificado. El lugar. Pero, ¿cuál era su método? O sea, ¿cómo es que un lugar así, con esas características, produce crimen de forma tan consistente? Bueno, la respuesta es la pieza central de toda esta investigación: la teoría de la desorganización social. Desorganización social puede sonar muy académico, pero la idea es bastante sencilla. Pensemos que un barrio tiene algo así como un sistema inmunológico social. En una comunidad sana, los vecinos se conocen, se cuidan, se echan la mano y mantienen el orden. Bueno, en una comunidad desorganizada, ese sistema inmune está súper débil y simplemente no tiene fuerza para combatir la infección del crimen. Y esto pasa en 3 pasos, casi como una reacción en cadena. Primero, la gente entra y sale tan rápido que nunca llegan a conocerse. No hay confianza, nadie se siente realmente parte de nada. Segundo, las instituciones que deberían ser el corazón del barrio, escuelas, parques, centros comunitarios, están rebasadas, sin recursos y no logran tener un impacto real. Y tercero, y esto es clave, en ese vacío de autoridad y de modelos positivos, pues surgen otras cosas. Las pandillas, la cultura de la calle, se convierten en la verdadera escuela para los jóvenes y transmiten sus propias reglas y valores de una generación a la siguiente. Ahora, demos un salto en el tiempo. Esta teoría fue la base de todo, pero décadas después, por ahí de los 90, un nuevo grupo de sociólogos, con Robert Sampson a la cabeza, la retomó y le dio un giro súper interesante. Le agregaron un concepto que explica, digamos, el lado opuesto de la moneda. Y ese concepto es la eficacia colectiva. Miren, si la desorganización social es la enfermedad, la eficacia colectiva es la salud del barrio.
¿Y qué es? Es la confianza entre vecinos. Sí, pero va más allá. Es la voluntad de actuar juntos por el bien de todos. Es esa capacidad de decir, oye, si vemos a unos chavos pintando una pared, vamos a decirles algo. O si vemos algo raro, nos organizamos y llamamos a la policía. Es acción conjunta. Entonces aquí está el punto central, la conexión. La desorganización social genera crimen porque precisamente destruye la eficacia colectiva. La pobreza y que la gente se mude mucho no causan crimen directamente. Lo que hacen es romper ese pegamento social que le permite a una comunidad cuidarse a sí misma. Un barrio puede tener pocos recursos, pero si tiene una alta eficacia colectiva, si los vecinos están unidos, va a ser un lugar mucho, mucho más seguro. Y esto nos trae a lo más importante de todo, ¿no? ¿De qué nos sirve saber todo esto hoy? Pues de muchísimo. Porque si el problema está en el lugar y no en la gente, entonces la forma en que pensamos en combatir el crimen tiene que dar un giro radical. Entonces, ¿cuáles son las soluciones reales? Pues en lugar de enfocarnos nada más en arrestar gente, la teoría nos dice que lo más inteligente es reparar los barrios. Y esto significa invertir en mejores escuelas, crear parques y espacios públicos seguros, arreglar las viviendas y sobre todo apoyar programas que ayuden a que los vecinos se conozcan, confíen el uno en el otro y trabajen juntos. Se trata básicamente de fortalecer ese sistema inmunológico de la comunidad desde adentro. Y así, el caso de la zona del crimen persistente nos deja con esta última pregunta, que es increíblemente poderosa. Nos obliga a replantearnos dónde ponemos nuestro dinero y nuestro esfuerzo, y a pensar si la verdadera solución a largo plazo para la delincuencia no está en construir más cárceles, sino en construir comunidades mucho, mucho más fuertes.